Bienvenidos a Área de Inversión Podcast, una cita con los mercados financieros. Comencemos. Vamos a tener hoy a Gonzalo Cañete, también está con nosotros Joaquín, ya lo estáis viendo por ahí por la cámara. Y para los que no conozcáis a Gonzalo, ahora se presentará a él y hablará un poco él. Él es broker en Londres, ¿vale? Trabaja en Londres en una firma importante, en un banco en Londres como broker. Y vamos a hablar hoy sobre los principales problemas que tienen los traders y un poco el sector del trading y todo lo que os pueda ir aportando, ¿vale? Él también lleva un canal de YouTube que yo lo recomiendo abiertamente, que es Brújula de Mercado. Y él os comentará un poco ahora qué hace Brújula de Mercado y en qué trabaja y qué ve de los traders. Y también tenéis a Joaquín por aquí, que lo veis, que él es el encargado de deltavalley.com y se dedica a formar ya trader, pero de alto nivel, es decir, ya en el punto más avanzado de vuestra carrera como trader, ¿vale? Le paso a Gonzalo, ¿vale? Como hace breve, porque Gonzalo nos ponemos aquí a hablar normalmente y cuando estamos en los eventos, en el momento hacemos eventos y hemos hecho muchísimos eventos, nos dan las 4 de la tarde. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, te cedo la palabra. Vale, ¿qué quieres que comente? Brújula de mercado principalmente. Has dicho que yo trabajo como broker en una firma financiera, en un banco, ahí en Londres, pero no has dicho que el principal espíritu de Brújula de mercado es que somos cazadores de fortunas y de cumplir el sueño, ¿no? De ir con el pico y la pala a buscar el gran tesoro. Y ahí seguimos, o sea que no sé, de lo que queráis que charlemos hoy, podemos charlar de mercado, podemos charlar un poco también de cómo vemos el mercado ahora mismo, que yo creo que hay un calentón increíble en las bolsas, y cuál es el futuro para la estrella de la casa. A mí siempre me encanta hablar de eso, que es el dólar, el índice dólar, y por extensión todo lo que afecta colateralmente al dólar, que es el oro, las criptos y todo este tema que os fascina y que estáis muy metidos en ello. Así que cacharreemos. Yo creo que hurguemos un poco en los mercados, empecemos a hablar un poco de los temas y cuáles son los principales desafíos que se encuentran los traders, ¿no? en el día a día, que pasarán los años. Vengo de comer además con un antiguo amigo que fue profesor mío de economía y hablábamos del mundo de la inversión. Digo, mira, en la práctica, al final, en el mundo de la inversión nunca dejas de aprender, porque te das cuenta que cada lección cuando tú crees que ya más o menos tienes controlada una forma de trabajar mercados y de invertir, te das cuenta que siempre hay a la vuelta de la esquina algún factor que no evaluaste correctamente, que te puede sorprender, que te puede tumbar y que te puede tirar por tierra todos los preceptos que tú tenías, que pensabas que eran infalibles. Y en el fondo siempre es el pulso con uno mismo, el mantener la mente fría. He cerrado posiciones, por ejemplo, en eurodólar, que mantenía desde noviembre de 2020, bajistas. He pasado por... Pues fíjate, ahora está cayendo. Se está cayendo, que da gusto. Yo he cerrado 1,1450, objetivo. Y venía arrastrando pues 18, 1,19 con algo, creo que alguna abrí por un 21, pero ya os digo, super swing, es decir, una forma de operar que es distribuir muy bien las posiciones que tienes, no estar metido en una única posición súper apalancada, aunque me apalanqué. ¿Ese es el veneno? El apalancamiento. Sí, y además yo digo una cosa, que al final, para ganar en CFDs, digo en CFD, no en futuro, en scalp y tal, el truco es trabajar a largo plazo. Como tú estés asesinado con 5 minutos, a trabajar 5 minutos, abrir, cerrar, abrir un montón de operaciones, acabar loco. Te revientan la cuenta. Sí. ¿Vale? Ya cuando trabajamos como futuros, como Joaquín, ¿vale? Ya os digo, Joaquín, los que no conozcáis a Joaquín, él lleva deltavalley.com, pero que aparte ha estado 25 años trabajando en la banca de inversión y también sabe bastante sobre tanto inversión como los productos financieros. Él hace trading en 5 minutos en el futuro del S&P 500, futuro del crudo, ¿vale? Yo también en el futuro del Nasdaq. Y como dice Gonzalo, la operativa swing trading, yo para CFD es lo que mejor veo a la hora de operativa. Como Tosei, que es en ir por recorridos cortos, 5 minutos, al final, bueno, el que gana es el broker, evidentemente, ¿no? Pero... el broker siempre gana porque al final nosotros cobramos por cada transacción que se realiza. Yo, cuando hablo de la forma que tengo de ver la operativa, es la mía personal como operador. O sea, me refiero, la propia operativa que hago yo con mis cuentas personales y con mi ahorro a la hora de invertir, pero evidentemente el broker, si me meto en el papel de broker, lo que hagas, alcista o bajista, me es indiferente porque evidentemente voy a ganar con la transacción. Siempre queda también
indistintamente el hecho de que digas, yo prefiero que mis clientes ganen dinero, porque si alguien opera en bolsa y pierde dinero, el cliente antes o después deja de tener fondos con los que invertir y por lo tanto con los que generar comisiones que nos den pasta. Pero sí, el broker al fin y al cabo es como la banca, siempre gana, ¿no? O sea, Cuando hablemos de un broker ético, porque ya evidentemente sabéis, los que sigáis de inversión, los que nos escucháis, y los que estén en el mundo del trading, que también Broker Market Maker, que lo explica perfectamente Joaquín en sus webinars y tal también, pero también Gonzalo en Brújula de Mercado tiene unos vídeos de Market Maker que son muy buenos. Bueno, hice uno que titulé El Gran Secreto. El Gran Secreto. Que lo hice con el iPad, ¿sabes? Con una pizarrita explicando cómo se hacía el B-Book, cómo se... Sí. Y al final ahí, pues también igual, siempre que os incentivan a operar en tramos pequeños, al final lo que hacéis es perder. Y yo creo que el análisis técnico y todo este tipo de cosas no funciona en time frame pequeños, pero cuando ya trabajas con time frame grande, ahí ya puede, por lo menos, aunque añadas cosas como perfiles de volumen y cosas así, ya ahí pues le ve sentido un poco al análisis técnico. ¿Qué opinas, Gonzalo? Sí, no, a mí el análisis técnico... A ver, vosotros los dos sabéis ya que a mí me encanta el tema fundamental. Bueno, él es... yo recomiendo que vayáis a Brújula de Mercado, pero él es experto en fundamental y le encanta mucho ver la economía ya rasgo... Claro, a mí todo el tema macro, variables... además me he dado cuenta que entraba en ese perfil cuando, a base de meterme, por ejemplo, en programas de radio, llegó un día de repente que me presentaron un programa de radio como analista macro, analista fundamental, algo así, y dije, que yo soy analista macro fundamental. Claro, siempre me gustó la macro. Cuando estudié economía, toda la especialidad que podía siempre me la cogía la dirección de la macroeconomía y con los años, claro, empecé a ver el Forex y las commodities con una visión más macro porque en realidad lo complementas con análisis técnico. O sea, una cosa es lo que lees en el gráfico, que como decía Stan Weinstein, ¿no? El mercado, el gráfico, el precio lo descuenta todo. Y todo lo que vaya a ocurrir, me acuerdo esa lógica que tiene la defensa de análisis técnico a muerte, que es todo lo que exista, una información que exista importante, que vaya a influir sobre el precio, tú y yo no la conocemos, un círculo muy cerrado de gente influyente sí la conocerá, pero a poco que esa información llegue a la primera línea de mando que tenga capacidad de utilizarla para invertir, se va a reflejar en el volumen y en el precio de un valor. Y por lo tanto, el análisis técnico va a ser capaz de descontar información que no sabemos todavía a nivel fundamental. Lo que pasa es que siempre digo que me gusta combinar la visión que tengo de un gráfico, además old school, es decir, el mirar directamente las pautas que sigue un mercado, tratar de canalizar el precio, utilizar gráficos de largo plazo hacia el corto plazo, no meterte, yo personalmente no trabajo en H1 para abajo, no lo toco, o sea, toco H4, que es lo más preciso que veo, H4, H1 como mucho, pero siempre parto de vela semanal a vela diaria y voy perfilando un poco las entradas que se van haciendo ahí. A mí la vela de 4 horas a mí me encanta, de hecho yo lo que suelo hacer siempre, trabajo vela de 4 horas, pero cuando hay un nuevo cambio de vela, es decir, yo al menos le pido 2 horas de cotización a la vela. ¿Por qué? Porque si tú ves una subida fuerte, normalmente suelen limpiar la vela, dejar la mecha, y cuando la vela de 4 horas lleva ya más o menos 2 horas cotizadas, la mitad del 50%, ya trabajo directamente en 4 horas, y si no me voy a la vela diaria. La vela diaria al final, la gente es que se va a 15 minutos, a tal. Y es que la vela diaria es la que más información, por lo menos a mí me da, ¿no? Los puntos de apertura del día anterior, los puntos de apertura de la sección cash, para ver un poco por dónde va. Para unos tipos, una operativa de scalping sí te viene muy bien, pero Gonzalo ha dado una clave muy importante a la hora del swing trading, ¿no? Que es la variable del volumen. Y si tú te fijas en zonas donde el precio está entrando en volumen importante, puedes tomar posiciones o dejarlas de tomar. Que ese es un error también muy grande de la gente cuando empieza a ver que el precio corrige y empieza a ver que está saliendo importante volumen y no sale de la operativa pensando, bueno, de que va a recuperar rápido. Y a lo mejor hay un proceso correctivo importante, ¿no? Y entonces, Gonzalo, una de las claves que ha dado ha sido el tema del volumen, que para mí, tú sabes, desde Delta Value lo trabajamos muchísimo y es una de las piezas fundamentales a la hora de la operativa swing trading, también junto con el análisis técnico que se puede complementar perfectamente. Claro. Es decir, que la visión macro, por ejemplo, los que les gusta, mucha gente nos pregunta, oye, el tema macro fundamental, ¿cómo lo aplico a mi trading intradiario? Mira, no lo aplique, porque lo que tienes que hacer es estar fuera cuando hay noticias. Si estás esperando intradiario, porque intradiario al final, una noticia puntual, al final lo que es utilizar para las manos fuertes para manipularte y barrer el precio, barrer estos lotes. Pero a largo plazo, una política expansiva o restrictiva, ya sea fiscal o de algún otro tipo,
dentro de Estados Unidos o cualquier otro país, eso sí te va a poder afectar a que el precio de la divisa caiga, suba o haya algún tipo de movimiento, ¿no? Sí, y eso sí. es a lo que se refiere Gonzalo. No, sí, está claro. O sea, cuando hablamos de macro no hablamos de datos, porque los datos, tú lo has dicho, los carga el diablo, están súper... Aparte que cuando son un dato macro, dato de empleo, dato de, por ejemplo, non-farm payrolls, ¿no? Las nóminas no agrícolas. Este tipo de datos que son súper volátiles, que crean mucha volatilidad, están basados únicamente en que salgan mejor o peor que la expectativa. No tiene nada que ver con la macro. Si sale mejor que la expectativa, a veces incluso datos buenos desde el punto de vista macro tumban mercado, porque vivimos desde hace más de una década bajo una política monetaria que consiste en dar estímulo continuo, y cuando las cosas van muy bien, cuando los datos macro van muy bien, tenemos una tasa de paro que va cayendo por debajo del 4% de Estados Unidos, como vimos recientemente con la era Trump. Tenemos, y luego hablaremos de Trump, tenemos pues variables que van influyendo bastante, un retroceso del déficit comercial que iba haciendo Estados Unidos. Es decir, añade todo el cóctel que quieras de datos macro positivos y dices, esto es cojonudo, esto va muy bien, y por lo tanto vamos a invertir en bolsa americana. Pero ¿qué ocurre? Que a veces hemos visto, no ahora, sino incluso en la 2013, cuando se planteó el primer recorte de lo que era la QE americana, que los datos macro buenos tumbaban el S&P 500. ¿Cómo es posible esto? Pues porque sencillamente era cuanto mejor le vaya a la economía americana, hay más probabilidades de que se retiren los estímulos monetarios y por lo tanto el Banco Central se retire y deje que sean los inversores los que se ocupen de levantar la bolsa. Y como hemos vivido una época en la que casi todos los activos financieros estaban súper inflados por una política monetaria de barra libre de dinero inyectado que va comprando todo tipo de activos, porque hemos visto que se compraba desde los rescates financieros que inicialmente se hicieron con la crisis de 2009 a una política de compra de bonos, de compra de cartera, de autocartera de otras compañías, con ayuda o financiación del Tesoro americano, o sea, de la Reserva Federal, a través del Tesoro americano, y todo esto nos llevaba a un punto en el que decíamos, ¿suben realmente las bolsas porque están subiendo por buenos resultados, buenas o porque tienen una corriente constante de compra ilimitada por parte del Banco Central, que es la Reserva Federal, que es la que produce una oferta ilimitada de compra? Si ese es el factor determinante, no puede caer el mercado. Y cuanto mejor vaya la economía americana, menos argumento tienen para continuar con una política de cómpralo todo. Y si va muy bien toda la economía americana, esa política se corta, desaparece el estímulo y pasa a manos de los inversores el mantener un mercado alcista que ha sido superinflado. Digamos que la parte que más miedo da desde el punto de vista macro, y es aquí donde realmente el inversor que le interesa esto debe investigar, es el balance de la Reserva Federal cuando pasa de compra a venta. Es decir, cuando pasa de aumentar el propio balance a empezar a reducir balance y a recaudar otra vez los dólares que han inyectado en la economía. Porque hemos visto que eso durante el año 2017, por ejemplo, que se anunciaron breves subidas de tipo, el dólar incluso llegó a caer con subidas de tipos, lo cual era contradictorio porque que no se olvide el público inversor que nos sigue que los tipos de interés son el precio del dinero y cuanto más sube el tipo de interés, más se encarece el dinero y por lo tanto más le cuesta a las compañías financiarse. Por un lado retrocede la economía, pero por el otro además hace el dólar más caro porque cuanto más me paguen por el dólar que poseo, más probabilidades hay de que el inversor se quede en dólares y no en euros, ni en libras, ni en yenes. Y además que atrae capitales de fuera y eso hace subir la divisa también. Pues paradójicamente. Porque es más demanda de divisa. El dólar se caía con subidas de tipos. El dólar se caía. ¿Por qué? Porque si tú mirabas el balance de la Reserva Federal, no se movía ni un centímetro. Estaba igual. Hasta que no empezaron después a reducir el balance de la Reserva Federal, fue cuando vimos correcciones fuertes, allá por 2019. Y Gonzalo, hablando de tipo de interés, ¿crees que va a haber subido de tipo? Yo creo que no les queda otra. Mira, un dato que dimos hace poco en Intereconomía era que precisamente la tasa de paro de Estados Unidos está por debajo de la tasa de inflación, algo que no ha ocurrido en décadas. Entonces, cuando ves que la inflación va por encima incluso del paro, han pasado a decir que era temporal a decir que es transitorio y que no es un problema. Pero francamente creo que ese discurso lo que oculta es la incapacidad de los bancos centrales para salir de la trampa en la que se han metido, que es si salimos de esta política monetaria de estímulo, nos vamos a meter en un callejón sin salida en el que puede haber un colapso del sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero, tal como lo conocemos hoy en día, todas las bolsas están sujetas por un andamio que han colocado una política central, o sea, la política de los bancos centrales, y que de retirar ese andamio, probablemente el castillo de naipes se pueda caer. Y como tienen miedo a que ese castillo de naipes se derrumbe, ahora la cuestión está en, señores, está subiendo la tasa de inflación y los alemanes ya están diciendo que no sean irresponsables y que modifiquen la política monetaria porque esto se puede poner muy peligroso. Tú lo has dicho, o sea, aparte que no es una inflación que esté viendo por un lado del lado de la demanda en la economía. No es que estemos viendo inflación porque haya un aumento
exuberante del consumo y de la inversión que empuja al alza los No, y al precios. final porque han imprimido más dinero más dinero en la economía, han metido más dinero y eso al final hace que suban, suban los precios indirectamente. Es que el precio en las reglas de mercado básicas, el precio sube por dos factores, o por la demanda o por la oferta. Cuando hay un aumento de la demanda, empujas al alza el precio. Cuando hay un aumento de la oferta, empujas a la baja el precio. Entonces, aquí sabemos que los precios están subiendo. ¿Es porque aumenta la demanda? No, no parece que la fuerza de consumo en estos años sea muy buena. También la confianza del consumo de Alemania ha sido también un dato negativo reciente. Por lo tanto, si no es el consumo lo que está subiendo la inflación, es otro factor. ¿Cuál? Una contracción de la oferta. Y eso es lo que en economía no se conoce desde hace muchos años, se utiliza poco, pero que ahora se empieza a oír otra vez, que es la estaflación, un proceso en el que estás padeciendo inflación con una recesión económica. Y es la tormenta perfecta para muchas economías. Yo ya, vamos, mucha gente, si ves ahora la corriente y entramos en el tema cripto, ¿vale? Porque, bueno, el tema cripto, ahora veamos tu opinión, la opinión de Joaquín, pierde confianza sobre la moneda fiat, sobre la moneda euro, dólar, tal, porque piensan que a través de este tipo de políticas, de crear dinero, de que controlen la economía al final, bancos centrales, o que al final sea política dentro de la moneda, se piensa que evidentemente la inflación es un ladrón silencioso que te va quitando dinero del bolsillo, ¿no? Pero se piensa de que a través de las criptodivisas vamos a tener el dinero más seguro o el dinero más protegido. ¿Tú qué opinas de esa? Mira, yo hace tiempo leí a un bloguero americano, no me acuerdo si fue en Zero Hedge o en otro, no me acuerdo ahora exactamente, ¿vale? Que me perdone el autor. Pero leí una metáfora de que era el mundo de criptos en lo que estábamos viendo hoy, justo ahora, hoy en día. Entonces explicaba que el sistema financiero mundial es una casa en llamas ahora mismo. Está ardiendo y básicamente no te mueves porque te da miedo equivocarte en qué lado ir. El Bitcoin, decía, el Bitcoin es un agujero en una pared por el que puedes escapar de las llamas. No sabes a dónde te va a conducir, no sabes si eso va a conducir a otra habitación en llamas, pero sabes que de momento es una salida a la situación actual. Por lo tanto, si digamos el problema al que hemos llegado es un callejón sin salida de los bancos centrales, que se ven obligados a continuar con una política de estímulo porque temen un colapso del sistema financiero tal como lo conocen, tipo, aquí la única solución que había para evitar que las bolsas del mundo contrajesen y se cayesen era comprar. Si no compraba el mundo, compraría los bancos centrales. Si no comprábamos tú y yo bolsa, acabarían comprando los bancos centrales. Bien, hagamos esa política de comprar, esperando que en algún momento la economía real subyacente y los inversores vuelvan a acumular capacidad de ahorro, también capacidad de inversión, y vuelvan a invertir y a sustituir el papel que tienen los bancos centrales rescatando ese mercado financiero. Como no ha ocurrido, como nos estamos dando cuenta que nos metemos en una especie de recesión económica nueva que vuelve a aparecer de nuevo sin que haya una tasa de crecimiento fuerte, sin que haya una actividad económica, y lo he dicho 1000 veces, quien nos escuche lo sabrá, no sé en América Latina, pero por ejemplo en Europa, en España, que comparen su ritmo de vida, su nivel de crédito y de consumo de 2005, por ejemplo, ahora, con el de ahora. Una barbaridad, que vas a comer a un restaurante o a un sitio y lo notas, ¿no? Y hablando de las cripto, y esto también, a ver, nosotros estamos fuertemente metidos en cripto, minería y trabajamos bastante con cripto, ¿no? Pero, ¿qué pensáis? Y le pregunto a Joaquín y después a Gonzalo, de la seguridad que puede ofrecer un organismo, un gobierno frente a una criptomoneda, frente a una finanza descentralizada a través de cripto. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas de la seguridad que te puede dar un banco central o un organismo que respalda un euro, un dólar, frente a Bitcoin que no respalda a nadie? Que eso es uno de los hándicaps principales por lo que, si te ves la televisión, ves y tal, por lo que atacan a la cripto es porque no hay nadie que respalde, si te engañan, te estafan o pasa algo con esa criptomoneda, bueno, o los tokens, ese tipo de cosas, pues 20.000 follones, pero si hay un problema con Bitcoin, es que le reclaman que organismo de regulador. Que yo al final pienso que con temas de regulaciones, más gente poniendo leyes, contradicciones y hay y menos libre mercado y menos libertad, ¿no? Pero, ¿qué opinas de esto, Julio? A ver, hay siempre un componente peligroso, ¿vale? Y es precisamente eso. ¿Quién está detrás de la criptomoneda? Que no se sabe, ¿vale? Esa es la parte de incertidumbre. Evidentemente que no haya regulación, digamos, nivel estados, es bueno para la criptomoneda. Pero, por desgracia, que yo creo que la criptomoneda es un valor interesante para estar invertido,
la mayor parte de la gente está viendo la criptomoneda como un una pelotazo, opción rápido, especulativa. de ganar rápido Ahí y no como para dejarla... Efectivamente, no, como un valor especulativo, puro y duro, y además especulativo a muy corto plazo. Creo que eso es un error bestial. Habría que educar a la gente, principalmente en hacerle ver que la criptomoneda es una componente más de ahorro en su vida cotidiana, como igual que compra un fondo de inversión en cualquier referencia de índice en euros, pues invertir en una criptomoneda y tenerlo en cartera tranquilamente, incluso transaccionar con la criptomoneda, porque lo puedes hacer a nivel de cualquier hecho de tu vida cotidiana, comprar incluso un billete de metro. Eso ¿vale? evidentemente lo podemos hacer a través de tarjetas como de Binance y tal, pero ¿crees que tú vas a poder ir a comer, no digo en un restaurante puntual, de que lo vayan a poner, que se puede poner alguien que te ponga el monedero para que pagues así, pero la vida normal, que vayas a ir a comer a un restaurante, después a comprar ropa, tal, ¿crees que lo vamos a ver comprar con Bitcoin normalmente? Hombre, de hecho ya estamos aquí en Madrid haciendo este podcast y yo sé que hay notarías que admiten compraventa de viviendas en pago en criptomonedas. ¿Vale? Sí, pero yo me refiero a vida normal, a llegar, pagar un restaurante o ir con mi monedero y compatibilizarlo como con una moneda con el... Yo pienso que es un rival para, si eso se normaliza, para los bancos centrales, para controlar la economía y al final también incluso para blanqueo de capitales, para no pagar impuestos. ¿Creéis que va a haber libertad en ese tipo de aspectos? Tarde o temprano entrarán regulando. De hecho, Gonzalo también lo ha comentado muchas veces en su brújula de mercado, que tarde o temprano en los organismos oficiales entrarán a regular criptomonedas también. Sí, a ver, yo creo que tú acabas de tocar, de hecho, el gatillo de la pieza clave, el terreno delicado, la fiscalización. Hace mucho tiempo me acuerdo que escuché la frase que decía: cualquier negocio en el que el Estado no se lleve su parte es ilegal. Es decir, por ejemplo, el tráfico de drogas. ¿Qué drogas? Si el gobierno, el Estado, no está participando en esa administración y distribución de esas drogas, es ilegal. Es decir, puedes traficar con opiáceos como en Estados Unidos, son oficiales. ¿Por qué? Porque son farmacéuticas en colaboración con el gobierno las que distribuyen este tipo de medicamentos y por lo tanto no hay problema. Se fiscaliza. Si el gobierno se lleva su parte, entonces es legal. Cualquier negocio, sea moralmente legítimo, rentable entre individuos, un trueque mismo, que al fin y al cabo es casi la esencia del mundo cripto. Se basa básicamente en transacciones entre dos individuos, entre dos partes que aceptan como dinero algo que el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin es dinero porque, por definición, lo he repetido mil veces en brújula de mercado, dinero, por definición, es todo aquello que es aceptado como medio de pago, como para cambiar una cosa con otra. Entre dos partes, como unidad de valor entre dos partes. Es decir, si tú tienes leche y yo tengo huevos, intercambiamos huevos por leche en la medida en que podamos valorar tu leche y mis huevos en X unidades de Bitcoin. Y por lo tanto, establecemos cuántos huevos corresponden para cada onza de leche, etc. Eso es dinero. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos aceptado que el Bitcoin nos sirve como unidad de cambio y de valor de nuestros bienes. Entonces, da igual lo que diga un gobierno, es dinero siempre y cuando dos partes se pongan de acuerdo en utilizarlo como tal, como transacción. Va a ser ilegal en la medida en que el gobierno no pueda controlarlo. Si el gobierno ve que el blanqueo de capitales es lo que tú has expresado ahora mismo, si el gobierno ve que no tiene acceso al dinero de los individuos, es ilegal. ¿Por qué? Porque el gobierno es el mayor cártel del mundo. Vale, aquí ya nos podemos delicados para que luego te censuren. Pero el gobierno es el mayor cártel del mundo. El gobierno controla absolutamente todos los negocios. Entonces, si ellos no pueden llevarse su parte, su cut en el negocio, te lo tiran y ya está. Entonces, por eso, más de una vez he pensado incluso, yo he pensado, pero ya sabéis que yo porque me pongo muy retorcido con estas cosas, que a lo mejor el Bitcoin incluso es la puerta de atrás de una psicología inversa. ¿Cuál es la psicología inversa? No, el Bitcoin no es el futuro. Sí, bueno, el Bitcoin es el futuro. No, no es el futuro. Y luego vemos que, por ejemplo, la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho más de una vez que las criptos y el criptodinero al fin y al cabo es una especie de activo especulativo que no tiene ningún futuro. Pero hace ya unos años vimos como el propio Mario Draghi dijo que probablemente en un futuro los bancos europeos tendrían entre sus activos en los balances criptomonedas. Y hemos conocido que ha habido bancos dentro de Europa que han utilizado a toro pasado, nos lo han dicho después, se han tirado a lo mejor un año entero realizando transacciones a través del blockchain porque era más rápido, encriptado y con cero coste. Es que ya hay países como Rusia que tienen parte de su grueso de capital metido en criptomonedas. Entonces, pero la gente el miedo, claro, es que... va a ocurrir. No, pero la gente el miedo es que es un activo volátil y
y ya digo, yo el Bitcoin es el que menos veo. A ver, nosotros sobre todo estamos invertidos en Ethereum, ¿no? Porque las máquinas que tenemos de minado, pues al final pues lo que minamos y al final después pues movemos cartera, ¿no? Pero la gente piensa, es que es un activo muy volátil. Volátil porque lo estás comparando contra un dólar o un euro, porque al final tú no estás comparando tu euro del banco frente a ninguna otra divisa. Si tú estás todo el día mirando los euros que tienes en el banco frente a los dólares, como si de las forex de euro-dólar, al final dirás, ostras, es que mis euros son muy volátiles, o que mis euros, bueno, ahora mismo ya lo que es la divisa, pues ya no fluctúa como hace años, que ahora ya pues todo lo más volátil se ha ido a la cripto, ¿no? Pero si estamos todo el día mirando cuánto valen mis euros, pues yo muchas veces lo miro, ¿no? En Revolut, como pueden mirar cuánto vale tu dinero en diferentes divisas, tú lo miras y ves que al final si lo vas a cambiar a dólares has perdido poder adquisitivo, si lo vas a cambiar a otra, entonces si estamos todo el día mirando si el Bitcoin frente a los dólares, no, tú tienes tantos Bitcoin, ¿me entiendes? Aparte que es que el problema está en que estamos comparando peras con manzanas, porque si el dólar, su volatilidad depende de lo que hace la Reserva Federal puede, por decirlo así, suavizar cualquier tipo de volatilidad con solo decir que va a respaldar una política de tipos de interés más bajos. ¡Bum! Dólar para arriba. O sea, me refiero, todo lo que el dólar surge, cae el valor del dólar contra otro tipo de divisas. Los bancos centrales eligen a su antojo cuánto dinero hay disponible porque lo fabrican. Por lo tanto, si pudiésemos fabricar Bitcoin y fuese en manos de un banco central, una escasez de Bitcoin que disparase su precio, en cuestión de minutos sería resuelta con una declaración del Banco Central del Bitcoin, entre comillas, diciendo vamos a inyectar un estímulo de Bitcoins de no sé cuántos millones. ¡Boom! Tumban otra vez el Bitcoin y lo dejan estable. Es decir, y esto ya jarro de agua fría para cualquier novato que nos escuche que no haya entrado en bolsa. Y para los que lleven años en bolsa y no se hayan dado cuenta de esto que voy a decir ahora, que todo el que más o menos ha trabajado en bolsa ya lo sabe. Cualquier activo que implica riesgo / oportunidad es volátil. Es decir, si cogemos Tesla hace 2 años, es más volátil que hoy. ¿Por qué? Porque hace 2 años la gente no sabía si Tesla era una compañía superinflada, que a nivel fundamental no se sostenía, y de un loco con un sueño, o si iba a ser el futuro. A día de hoy sabemos que sigue subiendo con una captación brutal de bolsa, y ahora nadie lo negaría. Y ahora la volatilidad de Tesla sería más suave que la de hace 2 años. Por lo tanto, Bitcoin es volátil en la medida en la que estamos debatiendo si es futuro o no. Si en el futuro si se al final utilizará se va a usar, o en moneda, ¿no? Para cuando todo el mundo sepa que se ha convertido en una realidad y que es una fuente tanto de ahorro, inversión o pago obvia, para cuando sea obvio, ya no será volátil porque todo el mundo estará metido. Entonces, claro. Es que es volátil, claro, es volátil porque es una oportunidad. Cuando pase de ser una oportunidad a ser una inversión obvia y universalmente reconocida, ya no será volátil porque habrá tanta gente metida que por cada uno que sale entra otro. O sea, sale uno y entra un tío comprando. Además que hay liquidez en el mercado y ya será menos volátil. Claro, la volatilidad ocurre cuando digamos que nos deja carencias o gaps, que lo llaman en gráfico, ¿no? De compra o venta. Si tengo un activo donde no hay muchos participantes, hay pocos compradores, pocos vendedores, hay un comprador muy pesado, hay un vendedor más pequeño, me hacen falta siempre cubrir los precios que cada uno esté dispuesto a aceptar en la transacción. Pero cuando el mercado está inundado de gente que ya lo acepta como forma de transacción, por cada uno que quiere comprar algo hay otro que quiere venderlo. Y por eso los precios cuesta mucho moverlos. Cuando entre mucho dinero en el mundo del Bitcoin, del Ethereum y de las top 5 que hay por ahí, evidentemente su volatilidad empezará a ser cada vez menor. De hecho, la volatilidad que tiene hoy en día el Bitcoin es la misma que hace 5 años. O sea, es obvio. Y al final, ya digo, es que no puedes comparar Bitcoin con una moneda fiat porque al final una está intervenida constantemente todas, ¿no? Exacto. Y yo ya digo, yo el Bitcoin lo veo más como si fuese oro, como si tengo oro, pues igual yo tengo, no tengo, ¿no? Pero si tuviese oro, lingotes de oro, diría, ostras, ¿cuánto vale mi oro? Yo no miro mi oro si lo tuviese todos los días, ¿no? Entonces el error principal de los traders, ya hablando ya a futuros, a CFDs o cualquier tipo de inversión, es que miran su cartera diaria, que están todo el día mirando la cartera. Si yo tengo Bitcoin, pues como lo tienes en minas o lo tienes en el monedero, porque yo me ha bajado, hoy he subido. Lo están invirtiendo como moneda especulativa. Como moneda especulativa. Claro. Hablando ya, por ejemplo, de tener oro o tener el swing que tú has comentado del euro-dólar, al final, para hacer un buen swing, los que hacen swing y lo hacen bien, saben que tienen que despreocuparse de la operativa. Yo cuando hago
un swing, lo que miro es el swap que me van a pagar o a cobrar, ¿vale? Si es positivo, perfecto. Ahora está negativo todo, pero a veces en los cortos del euro dólar pues era positivo y te pagaban. Y el tiempo que iba a estar invertido, bueno, pues voy a ver si voy a estar un mes, 2 meses, que nunca se sabe, ¿no? Pero más o menos por el objetivo del target que voy a tener, veo el objetivo, veo el target, veo el lugar donde puedo llegar y calculo cuántos días voy a estar. Calculo el swap que me van a cobrar y ya está, estoy dentro de la operativa y me relajo porque tengo un stop loss de emergencia que me va a cerrar y el profit pues ya lo cerraré cuando yo crea oportuno, igual que con acciones o con los fondos de inversión. Y él, como, vamos, pues supongo como broker, verás muchos clientes que están todo el día, ¿no? Constantemente pendientes, tal, porque nosotros cuando nos vemos alumnos, hay alumnos que cuando están a swing, es que miran a diario, es que están pegados con el móvil, con la plataforma de MetaTrader o con cualquier otra plataforma mirándolo. Yo creo que ese es un gran error ya en general. Para mí es inexperiencia, o sea, es lo que, a ver, yo he pasado por esa fase en la que mirabas todo el rato el móvil, pero cuando llevas ya años operando mercado, llega un momento en el que dices, no voy a estar todo el rato mirándolo, porque aparte es una trampa para novatos. O sea, digamos que el mercado constantemente te va a dar ruido, pues está plagado de ruido cualquier gráfico según, da igual que estés en vas al activo más líquido del mundo y también va a dar ruido. Y si te metes en time frame cortos, el ruido es constante. Entonces, yo creo que las máquinas de alta frecuencia, que están todo el día, boom, 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 y ya digo, en el SP500 casi el 80-70% del volumen, ¿no, Joaquín? Era... Sí, máquinas de alta frecuencia. Al final lo que te haces es calentarte la cabeza con ruido y con falsas señales que tú vas a ver. No, yo no puedo prever, porque yo hace tiempo habrá alguno que me escuche que haga scalper y que diga, no, sí se puede, sí se puede, los movimientos de FIBO, no sé qué era. Yo ya no puedo prever realmente un movimiento a 15 minutos, a 2 horas. Es complicado, o sea, tú puedes tratar de hacerlo, podemos hacer estrategias, podemos ponerlo y demás, pero yo francamente no le veo provecho y veo que va a haber muchos más factores que por un dato tonto me puedan mover un rayajo, o sea, 4 velas que te rompan cualquier techo, pero ese tipo de ruido que pueda aparecer de una vela que barre con todo y que va más allá de cualquier zona de compra o de venta que tengas marcada en el gráfico, es más difícil encontrarla cuando estás, por ejemplo, una vela semanal. Porque la cantidad de dinero que hace falta para pintarte una vela semanal que rompa los rangos es mucho mayor. Entonces, cuesta mucho más que un gráfico que tienes trazado en largo plazo lo violen los niveles que tienes marcados, porque son niveles que están hechos con hormigón, o sea, que están formados durante mucho más tiempo que otros tantos. Entonces, para mí, por eso el swing trading te quita estrés de estar mirando constantemente los gráficos y luego que en principio, lo que voy a decir es casi está muy idealizado, pero en principio tendemos a decir que cuanto más amplio es el time frame, más nobles son los patrones gráficos que encontramos. Es decir, más raro te metes en un gráfico de 5 minutos o de velas de 1 minuto y te vas a encontrar, pues esto es un hombro cabeza a hombro. No, es que eso hay falla. No, eso es que hay ese análisis en ese time frame. Es que no te vale porque hay ruido por todas partes. Nosotros cuando hacemos scalping 5 minutos, ¿vale? Yo lo digo porque hay muchos que nos ven o alumnos y tal. Cuando hacemos scalping 5 minutos, lo hacemos con activos como el futuro del SP500, futuro del Nasdaq, futuro del petróleo y buscando zonas con el order flow, zonas donde hay vacío de liquidez, zonas donde vemos claramente que hay un tipo de manipulación y son operativas cortas, por un objetivos muy cortos y muy controlados en el futuro. Es decir, que se muevan 10 ticks, pues es bastante dinero, rápidamente cierras y ya está. ¿Por qué no lo hago en swing trading? Porque evidentemente primero, nosotros trabajamos con unas cuentas capitalizadas que nos dan fondos de inversión y no podemos hacer swing trading. Y segundo, porque aguantar en un futuro grande, pues un mes, pues es que si fuese con dinero tuyo, pues necesitarías ahí muchísima garantía, aparte las comisiones de mantenimiento de la operativa y es que te volvería loco porque tiene un riesgo bestial aguantar tanto en un futuro. Claro. Eso es clave, pero si pudiese, genial. De hecho, Joaquín hace eso, la misma operativa que podría hacer mirando con perfiles de volumen y tal, lo hace con fondos de inversión ingresados. No sé si quieres comentar un poco. Sí, no, es una forma que muchos alumnos me preguntan cómo se hace ese tipo de operativa. Utilizando perfiles de volumen, que lo utilizamos nosotros, ¿sabes? En los gráficos pequeños de 5 minutos, de 1 hora. Bueno, pues eso llevarlo, perfiles de volumen de más rango, más tiempo, mensuales. Y ahí, bueno, pues utilizando junto con un poquito de análisis técnico y acción del precio, pues puedes ver procesos correctivos y cuando tú estás en un fondo de inversión invertido referenciado a SP500 o a Nasdaq, si estás siguiendo esos índices,
Pues cuando ves un proceso de corrección, lo que hay que hacer siempre es, en vez de aguantar lo que es lo típico que hace un inversor, aguantar los movimientos bajistas, es sacarlo de esa renta variable y meterlo en renta fija, pero no en tu cuenta corriente, sino en un fondo de inversión en letra del tesoro. Te vas a proteger de las caídas y cuando te llegues a una zona importante de soporte generada por un perfil de volumen, que es lo que se utiliza a nivel institucional para buscar zonas de apoyo, pues ahí empezar a volver a comprar otra vez renta variable y volver otra vez a meter tu dinero en un fondo de inversión en renta variable. Con eso puedes hacer un swing trading que incluso puedes batir al propio índice que te No, que la ha batido. De la entidad financiera que te está vendiendo referenciado a SP500 o a Nasdaq, ¿vale? Con ese tipo de operativa. Y es una operativa, como dice Gonzalo, muy tranquila, ¿vale? Porque es swing trading, pero también estás ayudándote también de los procesos correctivos, en vez de aguantarte las pérdidas, dice, oye, no, si ya tengo una ganancia consolidada, voy a tomarla, pero la voy a colocar en renta fija, en letras del tesoro, voy a esperar, que a lo mejor es cuestión de esperar 2 meses, a un proceso correctivo y vuelvo a empezar otra vez a comprar, porque como las bolsas están tan alcistas, y eso se ve en la parte de gráficos de diario, viendo el volumen que te van entrando con importantes compras de contratos de futuros, pues ahí puedes establecer zonas de soporte muy buenas, ¿no? Entonces ahí esperas y vuelves otra vez a comprar. Y ahí vas otra vez nuevamente promediando en tu compra, ¿verdad? Que a lo mejor te puedes equivocar en la zona de soporte y seguir el precio para abajo, pero tú no vas a cambiar todo tu grueso de capital de la letra del tesoro a fondo de inversión, sino que vas a ir haciendo compras parciales, por si acaso se te vuelve en contra más el precio, ir promediando en tu cartera, ¿vale? Y así hace un swing trading muy bueno también con fondos de inversión. Y deciros que él simplemente se basa en el volumen, en la zona de volumen de compra y de acumulación de volumen. No mira nada fundamental a la hora de mantener, al contrario que sí, Gonzalo, que lo que te aplicas en esa operativa del euro dólar es análisis fundamental, ¿no? En realidad, la parte fundamental es como el sentimiento que tienes de mercado, que es ver la tasa de interés de Estados Unidos, la tasa de inflación cada vez más alta, diciendo, estos se están quedando sin tiempo para meterle mano al dólar. En cuanto lo hagan, el dólar va a meter un subidón fuerte. El euro es cierto que está acumulando inflación, pero va más despacio. Y además tiene, en mi opinión, más delicada la economía europea que la americana. La sensación que yo tengo, ¿cuál es? Que el dólar va a petar, o sea, va a subir mucho más fuerte ahora. Y mientras tanto que miro el gráfico que veo, un hombro cabeza a hombro como una catedral, en euro-dólar formado, y por lo tanto digo, pues ya está, o sea, sota caballo y rey. Veo A más B y digo, pues va a ser C. Es decir, veo que a nivel fundamental me da un sentimiento de mercado que es bajista en euro-dólar porque va a haber una subida fuerte del dólar y porque ya se ha producido, o sea, ya lo hemos visto. Fíjate que ya por el verano hablé de esta formación en euro-dólar y en brújula de mercado y lo comenté, ¿no? Que yo pensaba que el objetivo era el 1.15. Los objetivos que yo puse además después, viendo que el 1.15 fue testeado, tocado y siguió para arriba, dije, esta película no ha terminado, la bajada va a continuar. Y yo tenía mis objetivos a 1.1450, como he dicho antes, y ahí es donde me he salido. Hemos visto que ha llegado incluso al 1.1325, 1.1330 por ahí abajo, y no ha terminado, sigo pensando que no ha terminado, porque una vez que entra en esta zona, habrá ahora probablemente algún movimiento lateral o incluso alcista en euro-dólar, pero en cuanto se aproxime de nuevo al 1.15, 1.15 con algo, podrá venir otra caída y yo pienso que ahora realmente ya estamos en un rango que va del 1.15 a 1.05 y que por lo tanto vamos a ver que va a haber bastante guerra entre el euro y el dólar y en mi opinión la guerra es la pierde el euro, o sea, es bajista, euro-dólar y mientras tanto, como todo eso va a dejar, me parece a mí, muertos por el camino, daños colaterales, yo sigo acumulando posiciones bajistas en la renta variable cada vez que puedo, o sea, ahora mismo estoy bastante inflado, bajista en renta variable y de nuevo acumulo desde hace un año posiciones bajistas. Es decir, yo me metí en corto cuando vi los 8.000 puntos, desde casi los 4.000 o 6.000 que había llegado en el índice español, llegó a 8.000 demasiado rápido y dije, va a haber una corrección fuerte. Ventas. 8.000 y pico, vendo otra vez. 9.000, vendo otra vez. 9.000 y pico, pacientemente, pero si vuelvo a ver 9.250, 9.500, vendo otra vez. Vendo el doble. No, claro, no, y literalmente, DAX igual, 16.000 puntos, vendo. Sigue subiendo, 16.500, vendo. Que 19, vendo, ¿por qué? Porque estoy vendiendo en rangos que veo que son de 1.000 a 2.000 puntos, pero si viene una caída, la corrección que yo proyecto, que creo que tiene que haber en el mercado europeo, por ejemplo, no es una caída que te vaya a caer 300 puntos. O sea, es una caída que te va a corregir 2.000, 3.000 puntos no menos, si no más, si no bastante más. Por lo tanto, está pasando como con el euro dólar, que sube,
vendo. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que es bastante insostenible esta subida que se está haciendo, más con la cantidad de factores de incertidumbre que están apareciendo a nivel global. Tema de suministros, tema de crisis energética, tema de inflación. Digo, se les están acumulando tantos problemas a esta gente que para cuando suelten papel, para cuando suelten los activos, aquí va a vender hasta el último y entonces va a haber una corrección bastante dura y los que hayan sabido entender, tú lo has dicho, ese background a nivel fundamental que estás viendo, aquí hay de fondo temas muy gordos a nivel fundamental que vemos que no encajan y a nivel técnico decimos, cada subida me la creo cada vez menos, suben, venga, sí, por supuesto que sube y rompe, y claro, sí, rompe máximos. Ahora, cuando hemos visto que se rompan máximos con una tasa de inflación como la actual, con una política central que parece que se queda sin salida. Es que a mí me llama mucho la atención y esta mañana lo he estado viendo con un alumno precisamente, que el día que gana Trump las elecciones, en el SP500 meten una burrada de millones de contratos de futuros de SP500 y se tiró la bolsa subiendo los 5 años de legislatura de Trump. De hecho, la tumbaron poco antes de la reelección, ¿vale? Y metieron todavía más contratos que cuando gana Trump. Y a este hombre lo llevaron nuevamente a máximo histórico antes de que se hicieran las elecciones, un mes antes o un mes y medio antes. Entonces, que la bolsa corrija fuertemente después de la caída que tuvo de COVID, en la época de COVID, ese mes y medio y que metieron mucho más contratos en futuros de SP500 que cuando Trump gana las elecciones, No que venga a venir una corrección. Yo creo que va a venir una corrección antes de que termine la legislatura de Biden, ¿vale? Pero no creo que sea inmediato. Yo creo que va a ser más cercana a ver si la acaba sí, antes, sí. ¿no? Va a ser, Si la acaba, no sé. ¿Qué? Que a veces acaba antes. No. va a ser más cercana, creo yo, a cuando llegue esa reelección que antes. Tú lo que dices es, si tienen capacidad de sacar de la mesa tantas compras constantemente, no va a caerse esto porque lo pueden comprar otra vez. Es que además es tanto volumen el que compraron que es que tienen que ir soltando a lo largo de todo este tiempo, que es que no va a dar tiempo. Ya. Pero daros cuenta que cuando, lo digo para todos los que lo escucho, cuando se compra, igual que no se compra, sube el activo porque hay agotamiento de contratos y la liquidez sube, es decir, van agotando contrato por precio, eleva la vela, igual para soltar las posiciones largas hay que hacerlo pues poco a poco, poco a poco. Y claro, para eso tiene que haber un mercado alcista porque si ellos salen, tienen que salir poco a poco. Hay que distribuirlo. Pero distribuirlo no como se piensa lateralmente, no, al alza, como dice Fran. Es que tienes que ir subiendo. Porque tiene que haber contrapartida. Para incitar a la gente a decir, oye, aquí no pasa nada. Es que me están diciendo esto, me están diciendo lo otro, macroeconomía, pero es que se pega de esta más. Y es que tienen que ir soltando esa barbaridad de contratos que entraron, ¿eh? Entonces yo veo una corrección, pero de aquí a la vuelta de a lo mejor de 2 años, 3 años. Bueno, seguirá vendiendo. Yo sigo, ya sabes que aparte que lo decíamos al principio. Perdona, pero que a lo mejor los datos macros no cuadran. No. Pero es que queda igual. Cuadrar no cuadra. El volumen realmente es lo que te dice. Pero es que los datos macro, en Gonzalo, tú lo estás viendo que no cuadran y no cae. No, eso está claro que hay dinero para sostenerlo, pero el año pasado, por ejemplo. No crean ellos, Gonzalo. Exactamente, está fabricado. Pero digo, el año pasado vimos barriles cotizando a menos 20 y 30 dólares. El West Texas. Ahora. Claro, si lo llegamos a decir un mes antes sería una locura. ¿Cómo va a cotizar en negativo 20 30 dólares un barril de petróleo? ¡Pum! Ocurrió. Entonces, va a haber cosas, yo creo que extraña, rara. Sí. Y que además tampoco sabemos lo que está a la vuelta de la esquina. Es decir, que no sabemos cuándo se les va de las manos todo el tema. Es como cuando el Banco Central de Suiza, el Swiss National Bank, de repente retiró la tasa de conversión directa en 2015 con el euro y metió un 30% de bajada en minutos. Que fundieron varios brokers porque al final los reventaron. Nosotros hicimos una... Además fue publicado todo esto, no estoy contando nada confidencial, yo creo. Se hizo una provisión de riesgos de 25 millones. Y nosotros fue 25, pero hubo otros tantos que tuvieron que soltar más dinero. Bueno, y que quebraron un montón, porque FXTM cayó un 88% en bolsa a las 48 horas de eso. Y todo era porque al final, como le hacen VBOOK, no había dinero suficiente para pagar los cortos. Claro, porque el VBOOK dentro de la casa de brokeraje se basará en todo caso en ver cómo cubro los riesgos de todo lo que lleven los clientes y en caso de que
o los inversores, ¿cómo lo cubro con posiciones que yo pueda tomar en un mercado real a través de futuros o de cualquier otro tipo de contrato a nivel de opción? Pero en este caso era, ¿cómo se te va a ocurrir cubrir niveles de un 30% de descuento de bajada? Ni de coña, o sea, tú dices, nos movemos en rangos de 20 a 300 pips, pero no de una bajada de varias figuras que nos lleve un 30% por debajo, porque nadie se le pasa por la cabeza que eso vaya a ocurrir en minutos. El día de la caída, tú estabas allí en la oficina, Sí, ¿sabes? sí. ¿Y cómo se vivió todo? Pues lo primero que piensas que es un error tuyo, o sea, dices, esto estamos emitiendo mal el No, precio. yo recuerdo el día. No, es que tú piensas que estamos emitiendo mal el precio, que ha habido un error en los gráficos, pero claro, yo me fui rápido a otras plataformas que tengo, otros brokers, empecé a ver un rayajo igual, una vela que perforaba todo y decía, esto no puede ser real. Y luego, claro, en cuestión de minutos ya viste la noticia de que salía por todas partes, de que el Banco Nacional Suizo había retirado esto sin previo aviso, sin ningún tipo de declaración, sin ningún tipo de indicio que te dejase pensar que podía ocurrir, y un batacazo increíble. Entonces, ya te digo, hubo competidores que desaparecieron. Las siguientes semanas fueron además semanas doradas porque nos entraba mucho negocio de otros brokers que habían desaparecido y gente que te llamaba y te decía, mira, yo estaba con el otro y nos pasó esto y esto y quiero llevar mi cartera. Ahí el fondo de garantía del broker supongo que cubría lo que está dentro de Europa, ¿no? Sí, a ver, el fondo del FCA. El FSCS que se utiliza en Reino Unido, que tenemos nosotros en Reino Unido, cubre hasta 80.000 libras por cliente en caso de quiebras o insolvencias de la entidad. Entonces, si la entidad se queda sin liquidez por una cuestión de que se va de las manos por completo, no, es que no solo eso, es que el cliente puede estar invertido alcista, por ejemplo, en euro contra Nacional Suizo, o sea, con el franco suizo, y el cliente de repente pierde de golpe, como está apalancado, a poco que esté apalancado, pierde de golpe no el 100% de su cuenta, el 200% de su cuenta. Claro, 100% es el dinero que tú tenías depositado con el broker. Y el otro 100% que se ha ido de pérdidas, se lo ha comido el broker de entrada. Así que tienes que hacer frente a unas pérdidas acumulativas que no todos los clientes van a ser capaces de reponer y que a ti te exigen reponerlas porque el regulador... Que también había doble pérdida, porque había brokers que no, con el vivo, pues le hicieron un roto importante, y brokers que sacaban al mercado, pero que como fue tan rápido, no había liquidez y superaba las garantías que desde entonces elevaron las garantías. Claro, los márgenes de garantías se elevaban por eso. De hecho, me acuerdo que, ¿os acordáis que después vino la votación del Brexit en 2016? Ahí fueron unas garantías bestiales, las subieron todavía más. Claro, no. Y con Grecia también, cuando Grecia, tema de... 2015, claro. No, fue subidas de garantía. Es curioso porque además yo me acuerdo que dije, bueno, ¿qué pasa? Que el Departamento de Riesgos no ve que lleva 3 años estancado el cambio, la tasa cambiaria del franco suizo contra el euro y no cubre ese riesgo. Pero cuando pasó, por ejemplo, lo del Brexit, la votación del Brexit, se pusieron, no sé si, por ejemplo, el margen de garantía para mantener posiciones por aquel entonces yo creo que era 0,5%, para mantener posiciones en una divisa con libra, de repente lo habían subido al 5%. Es decir, lo habían subido 10 veces más margen de garantía, incluso al 10% en algunas entidades. Así que te decían, no, del 0,5 que te pedía de garantías para una posición, ahora te pido el 5 o el 10% del dinero por adelantado en depósito por lo que pueda pasar. No se fiaban absolutamente de nada porque decían, lo que ha pasado con el franco suizo podría pasar mañana con cualquier otra moneda. Y es el franco suizo, que es una moneda antigua, sólida, estable, y fíjate la que te liaron. Y para el que no entienda qué pasó o cómo pasó, es que el franco suizo con la paridad dólar cotizaba en bandas, es decir, se llama cotización en banda, porque cuando le marcan unos límites por arriba y por debajo de lo que puede fluctuar para que haya una cierta, no paridad, pero un cambio tipo semifijo que pueda fluctuar en esas bandas, y cuando llega a cierto precio, ¿vale? Cerca de esa banda, pues hay algún tipo de estímulo, quitan, ponen el estímulo o hacen políticas para controlar dentro de esas bandas, ¿vale? ¿Qué pasó? Que en una de esas políticas pues no hubo ese estímulo y cayó. Sí, y que suspendieron la conversión que tenían con el euro también, que estaba pactada a base además de una cuestión de estrés que le estaba ejerciendo a Suiza la entrada de dinero, porque como no cambiaban la tasa cambiaria con el euro y constantemente el euro se rebajaba y rebajaba, el dólar se rebajaba y rebajaba, el problema que tenía Suiza es que le entraba constantemente dinero, y con la entrada de dinero constante que le iba entrando, estaban poniendo el franco suizo por las nubes. O sea, es mucha presión para la moneda, porque si tú no mueves tu moneda, la mantienes constante, es tipo Bitcoin, y todas las demás monedas contra las que te evalúas están rebajando el valor de su moneda, la tuya cada vez se vuelve más cara. Hasta que de un momento dijeron, vale, pues lo quitamos, y al quitarlo hundieron de golpe la tasa cambiaria contra el dólar y contra
franco suizo. Fíjate que en nuestro caso, Swissquote tenía la capitalización bursátil valorada en franco suizo. Bueno, porque era un banco suizo. Cotizado en bolsa, exactamente. Entonces, nuestra cotización en bolsa, el valor, por ejemplo, a través de Bloomberg, tú lo encontrabas monetizado en dólares. Pasó a valer un 30% más en cuestión de 48 horas. O sea, de repente la compañía valía un 30% más en bolsa porque su valoración en dólares se había disparado, porque estaba toda en franco suizo. Entonces tenías, bueno, amén de los activos que tienen franco suizo que son altísimos. Entonces te encontrabas con que la compañía se fortalecía. Por eso la provisión que hicimos nosotros de riesgo, dentro de lo que cabe, estábamos en mucha mejor ventaja que otras compañías en dólares. Por ejemplo, FXTM lo pasó muy mal con aquello. Y tuvo que tener además intervenciones, negocios que tuvo después, de Incapital creo que fue, para que ahí se fusionaron muchos brokers, se vendieron está. y algunos quebraron ya. No, Ahí está. Ahí está. Yo creo que Alpari también era uno de los que usaban. Bueno, sí. Alpari nunca más se supo. Alpari siguió funcionando en una sección del este, de Europa del Este, pero Alpari Reino Unido, que fue la que fue más fuerte y la que tenía muchísimo negocio metido en Europa, voló en pedazos. O sea, tenían Alpari cayó antes que FXTM, porque yo recuerdo que Alpari a las 24 al día siguiente tenía un mensaje a la web diciendo que habían suspendido sus servicios. Ya había desaparecido. Exacto, exacto. Hay que ver los que estamos en bolsa, en trading, al final es que sabes más de la vida, sabes más de lo que pasa en el mundo a través de los mercados financieros. La gente no comprende que el algodón, el vidrio, todo cotiza en bolsa, la gasolina del coche, todo en bolsa, ¿no? Y al final es información, ¿no? Que esto es lo que al final nos hemos enrollado aquí. Economía, sí, lo hemos contado en este podcast. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Esperemos tener más veces aquí a Gonzalo, ¿no? Sí. Porque, Cuando queráis. mira, que cuando esté por Madrid, seguro, y si no, pues lo haremos online, ¿no? Donde toque. Y que vayáis a Brújula de Mercado, en YouTube, buscáis Brújula de Mercado, ¿vale? De todas formas, en la descripción, si lo veis en YouTube, si lo veis en Apple Podcast o en cualquier podcast, vais a tener link, que él también lo tiene en podcast, también su... Sí, Brújula de Mercado está en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox. Y bueno, y está en Twitch, también, de verdad, en Facebook Live. Hacías streaming también, ¿no? Streaming en Twitch, Facebook Live también y YouTube, claro. Bueno, ya lo digo, no vaya a cansar de Gonzalo. Yo ya le digo, hay Telegram, que tal. Es verdad. Y comentan la gente por Telegram. Sí, en Telegram creamos, abrí Brújula de Mercados Telegram, ahora hay no sé si 1.500, 1.600 personas metidas, pero lo bueno es que creamos también espacio de comentarios, entonces ahí me parece que es BDE, o sea, BDM comentarios, que es un chat de Brújula de Mercados y luego está Brújula de Mercados el chat como tal. Con cada noticia que vuelvo, la gente puede interactuar entre ellos. Ya estamos todos yo estoy en la sexta de Gonzalo. Ese enlace no lo tengo yo. Yo lo tengo, yo lo veo. Y en Twitter cuando me pone, hostia, esto... En Twitter me he vuelto muy loco. Lo retuiteo y te dan caña a alguno por ahí también. Sí, ¿no? sí, también me metía en un berenjenal de gente ahí. Haters, ¿no? Tengo los haters. O sea, me lo dijo también un amiguete, me dijo, cuando empiezas a tener haters, cuando empiezas a ser alguien. O sea, hay que tomárselo con honor, que si tienes ya gente que te ataca, es porque empiezas a tener relevancia. Y digo, bueno, vale, pues es lo que me faltaba, el tener haters. Digo, eso es, aparte que te retroalimenta. Yo me lo paso muy bien. Cuando tuve un momento de hincha. No, yo me acuerdo que me escribí y dije, ¿te has visto al tío este que me está poniendo? ¿Qué te ponía el tío? De todo, me acuerdo que puse, yo puse, creo que fue por Telegram y también lo puse por Twitter, ¿no? Puse, tengo un Milhouse que me está acosando con una horda inquisidora de estos, ¿no? Pero hay un montón de gente que me escribía a través del tío, ¿no? Sí, a ver, sí, era porque el tipo arrastraba de repente un club entero. Yo en algún comentario le puse, deja de loguearte con cuentas falsas para contestarme. Porque eran cuentas de 2 seguidores, pero te insultaba. Y era la misma persona, o sea, el mismo tipo de comentario de mala educación, de odio visceral que le salía al tío, que además a mí me hacía mucha gracia. Yo creo que se enfadaba porque me reía, porque te insultaba, te hacía memes con tu cara y tal, y yo decía, eres un crack, no sé qué. ¿No? Claro, me acuerdo que en un comentario le puse broma, fue, déjalo ya que tu madre debe estar preocupada viéndote todo el día ahí pegado al ordenador. Yo no vivo con mi madre. Y era yo que sí descuento, es una broma. Pero era divertido y además fíjate, era un PhD, era una persona que tenía algún tipo de doctorado, yo no sé dónde lo deben regalar, porque alguien que habla así por Twitter, que insulta y que le ves que está constantemente metiéndose con la gente, o sea, que es el típico hater, haciendo bullying a todo el mundo,
digo, este tío es imposible que haya estudiado, porque a poco que tenga un mínimo de educación no puede ir así por la vida. Y te digo, estudiar no de la universidad, que también, sino estudiar en la escuela de la vida. Sí, O sea, sí. alguien que está en el mundo real trabajando y curtiéndose el lomo, no puede hablar así a la gente porque sabe que le cortan rápido el rollo. Y este tipo era así, entonces digo, me imaginaba Bueno, en Dios, su casa. pero bueno, ¿sabes quién era? Lo mismo tener un perfil ahí que no era él o algo, ¿no? No, creo que el perfil era real, lo que pasa es que saber si se lo inventaba, ¿no? Por eso decía que, digo, mira, tú tienes de PhD lo que te diga yo, o sea, un doctorado no puede... Pero que es normal, porque mira, te cuento el caso antes de acabar el podcast. Nosotros a lo mejor hacemos un evento, ¿no? O igual que cuando hacemos los eventos en cualquier ciudad de España, ¿no? Que esperemos que volvamos otra vez a hacerlo. Ojalá. Y que nos pasamos muy bien, ¿no? Pero hacíamos un evento, hacemos una campaña para que la gente conozca el evento, o hacemos un webinar o hacemos algo. Bueno, pues siempre hay 10, 12 tíos que te ponen estafa, no sabe lo que es, pero te ponen estafa, cuidado, no sé qué. Y, hostias, mira lo que es, mira quién es, porque yo entiendo que hay mucha basura por la red, ¿no? Sí. Pero mira lo que están haciendo, lo que es, lo que se ofrece, y es un evento en Barcelona, en Madrid, en Osona, gratuito, para que vengan y conozcan un poco de la bolsa y de profesional. Y la gente, lo primero que hace es comentar, como comentar gratis. Sí. Si valiese un céntimo nada más, fíjate que un céntimo, la gente no comenta. Es que no te ponían esas gilipolleces por las redes, ¿no? Nada, que te sigan, pero que no te den dislike ni que te digan cosas. No, que hagan lo que quieran. Si eso es lo bonito, que hagan lo que quieran, que la gente diga ya, claro. Si a mí, toda esta horda que los vídeos duran 3 horas algunos. Sí, lo que haga falta. Si la horda esta que me han dicho a mí fue porque un comentario que hicieron en tema COVID, publiqué los datos que tenían publicados el Instituto Carlos III, estadísticos. Entonces le dije, bueno, atribuirle esas cualidades al tema de la vacuna en adolescentes, cuando ya la tasa del año 2020 hasta ahora era del 0,02, creo, de mortalidad. Le digo, creo que es un poco engañar con el producto, ¿no? Decir que era un comentario con la tabla de datos del Instituto Carlos III, o sea, era estadística y eran matemáticas del colegio. Y claro, me costó que se pusiera, no tienes ni idea, otro que va a no sé qué. Digo, pero no tengo ni idea, no, pero sé leer una tabla Excel y sé leer rangos y tú puedes leer este rango, o sea, son números, tío. Tú tienes un doctorado, bueno, pues son matemáticas que cualquiera puede entender. ¿Sabes leer este número? Están ahí, ¿vale? No tengo que debatir, es un número, está ahí. Bueno, pues me costó que... Ya, estamos viendo la cruzada que se está haciendo contra todo. O sea, estamos yendo hacia un mundo en el que... La piel muy sensible, de todo muy... Bueno, claro, exactamente. Todo el mundo se ofende por todo, ¿no? Además es que es esa visión de todo puede ser ofensivo. Tú no tienes derecho a expresarte libremente porque puedes ofender a otro por mostrar tu opinión sobre algo, y luego encima los mismos que reclaman esa política de no ofensa y que no opines porque puedes ofender su opinión, son los mismos que son inquisidores, los que no te dejan hablar a ti. Te cortan el canal después. Claro, van en busca de libertad, pero cortan tu libertad. Claro, tú no puedes ser moreno. ¿Por qué? Porque no puedes ser rubio. ¿Por qué? Porque yo no soy rubio y entonces me ofende que pongan un cartel con alguien rubio. Entonces, ¿cómo es lo que te digo? Entonces, vamos a hacer políticas ya reivindicativas por la discriminación de los feos, de los bajitos, de los gordos y todo. O sea, al final es como, si yo no me meto contigo y expreso mi opinión libremente, ¿por qué tiene que venir alguien a decir que es... En tu medio, porque es tu canal, mientras tú no le faltes el respeto individual a alguien, yo lo que siempre digo, además lo dije en aquel momento también en Twitter, digo, yo no critico a las personas. Yo en todo caso puedo criticar ideas, puedo mostrar las mías propias, pero no me meto con tu condición personal. Me meto con que lo que tú piensas o lo que tú opines, yo no estoy de acuerdo con eso y lo voy a rebatir. Pero nunca voy a meter contigo a nivel de persona. O sea, podré decir, no estoy de acuerdo contigo en este punto. No voy a decir, tú eres un idiota. Eso es distinto. O sea, en el momento en que yo salto a atacarte a ti personalmente, es porque me he quedado sin argumentos. Entonces, podemos debatir de lo que queráis. Yo diré que yo pienso A, B y C y tú dirás que piensas F, J, Y. Pero nunca diremos, pero tú eres tonto. ¿Me explico? ¿Cómo será? O sea, al final, y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Aunque lo pienses, te calles, no sé más educado que es, ¿no? Es lo que está ocurriendo hoy en día. Sí. Al final es un problema de pérdida de valores morales, pérdida también de valor a opinar por uno mismo, a pensar por sí mismo. Yo lo he dicho 1000 veces, o sea, Brújula Mercado, yo en alguna ocasión lo dije, trato de imprimir un pensamiento divergente en todo. Es decir, no te creas absolutamente lo que nada. te da la gana, cuando te da la gana y como quieras. Y no te creas nada, tío, y contrasta los datos. Claro, contrasta datos, trata de averiguarlo. Que te dicen que algo es blanco, de acuerdo, pero quiero ver dónde están los informes donde se demostró que era blanco. Eres un negacionista. Porque te pido informes que lo muestren.
eres un negacionista. No, en realidad es lo que nos acabamos dando cuenta, que aquellos negacionistas son los que niegan. Tú dices, ¿están estos datos aquí? No, eso no es cierto. ¿Por qué? Si están aquí. ¿Estás negando los datos del Carlos III? No. Los datos del NHS británico. ¿Aquí están los datos? No, pero eso no es cierto. Son datos del Ministerio de Sanidad británico. No, pero no es cierto. Hostia, entonces, ¿quién es el negacionista? ¿Tú o yo? O sea, ¿quién es el que está negando aquí cosas? Este tipo de temas que no vamos a hablar más porque luego te lo tumbarán en redes sociales. Ya, simplemente hagan trading, sigan al Buró de Mercado, sigan Área de Inversión, a Delta Value. En la polémica. Bueno, gracias por haber estado ahí. Ya hemos llegado a la hora, tío. Sí, podcast. yo lo iba a decir. Joder. Es fácil. Bueno, venga, nos vemos en el siguiente podcast, ¿no? Muy bien. Gonzalo invitado especial y seguirá. Ahí seguiremos al pie del cañón. Dale, Bueno. sigan al Buró de Mercado. Hasta la próxima.